Señores, iniciamos nosotros este conversatorio con Manuel Crespo, delegado político ante la Junta Central Electoral por la Fuerza del Pueblo. Como le dijimos anteriormente, vamos a tratar el voto del dominicano en el exterior. Ha sido el tema de la semana y era justo y necesario nosotros de lleno tratarlo aquí al finalizar esta jornada de trabajo de este viernes con Manuel Crespo, por la importancia que reviste en todos los órdenes. Manuel, buenos días. Buenos días, mi y buenos días a todos los amigos de ese formidable espacio que te siguen todos los días. La opinión de ustedes, la posición de la Junta del Pueblo, con todo esto que se ha armado, con lo del voto dominicano en el exterior, y ustedes que están ahí diariamente en la Junta Central Electoral, ¿por qué vemos que la Junta no se pronuncia al respecto ni coloca una posición respecto a las cosas que se han estado haciendo? Mira, la Junta Central Electoral convocó una reunión primero con los presidentes de los partidos, luego de una insistencia extrema de parte de nosotros, de una iniciativa de parte de nosotros, para los fines de garantizar el montaje y definir una serie de aspectos relativos al montaje de las elecciones de este 5 de julio, luego de que ya hiciera la proclama, convocando a las asambleas electorales como manda la Constitución y las leyes. Luego de esa insistencia, bueno, pues se convocan los presidentes de los partidos, pero nosotros planteamos que había que hacer otra convocatoria con los delegados, porque los delegados son los que manejan el día a día y la cotidianidad de la Junta Central Electoral y los temas electorales para operativizar los trabajos, porque seguía la Junta dándole largas a ese proceso. Efectivamente, la Junta hizo la proclama. Dentro de la proclama que hizo para las elecciones del día 5 de julio y o del 26, de que sea necesaria la segunda vuelta, como parece que será necesaria una segunda vuelta, porque no habrá definición, según lo que dicen las encuestas, en una primera vuelta, el 26 de julio. Nos resultó muy sospechoso y nos causó mucha extrañeza que dentro de esa proclama, convocando las asambleas electorales, la Junta Central Electoral dejó excluido o no incluyó la convocatoria a las asambleas electorales del voto en el exterior. Nosotros seguimos insistiendo y bueno, y la Junta ya convocó una reunión para la pasada. Depositamos primero una instancia con una serie de temas que debieron ser tomados en consideración para garantizar y facilitar ese proceso del voto en el exterior. Y el pasado 5 de mayo hicimos ese primer depósito como Fuerza del Pueblo. Y obviamente en el pasado 18, es decir, en esta misma semana, cuando la Junta convocó a los delegados de los partidos políticos para los mismos fines, pensamos nosotros que era para definir lo relativo a los detalles del montaje del voto en el exterior. Y resulta que para sorpresa nuestra, ahí nos topamos con la realidad de que la Junta estaba convocándonos para evaluar la pertinencia o no, o de si aprobaba o no el voto de los dominicanos en el exterior para este proceso electoral. Con una serie de justificaciones que la hizo a través del director del voto en el exterior. El Pleno lo puso en esa reunión a esos fines. Y bueno, y este señor pues rebatiendo cada una de las propuestas que de manera positiva y de las sugerencias que de manera positiva nosotros los delegados de los partidos de la oposición íbamos ofreciéndole a la Junta, al Pleno de la Junta Central Electoral en esa reunión, el director del voto en el exterior, con justificaciones sin ningún tipo de fundamentos, lo notábamos que respondía como para tratar de descalificar esas sugerencias y esas propuestas. Y nos preocupó más por el hecho de que cuando el presidente de la Junta tomó la palabra en varias ocasiones, lo observábamos como que partía del hecho cierto de que ellos tenían la decisión de que se proyectaba una no inclusión del voto de los dominicanos en el exterior. En esa reunión nosotros le hicimos la salvedad y la aclaración al presidente de la Junta, al Pleno y a todos los allí presentes,
que no tenían la facultad constitucional ni legal ellos para decidir de quién vota y quién no vota en la República Dominicana. Y en qué lugares se vota y en qué lugares no se vota. Ese es un mandato constitucional. La Constitución establece claramente que las juntas electorales tienen que ser convocadas todas para un mismo día para elegir al presidente o al vicepresidente, a los senadores y a los diputados. Entonces, y que solamente una reforma constitucional podría estar discutiendo, o reunidos en la asamblea, como los asambleas, la condición de asamblea revisora, podría estar discutiendo de quién vota o no vota, o quién puede votar en el proceso electoral de la República Dominicana. Yo le hacía las observaciones de que, porque nos dimos cuenta de la orientación y el curso que ellos querían darle al conversatorio, a la discusión. Cuando tú dices que ellos querían darle, ¿a quién tú te refieres, Manuel? A la Junta Central Electoral. Ahí estaban reunidos toda la oposición política. Claro, el pleno de la Junta con los delegados de todos los partidos políticos. Estábamos reunidos todos. Extrañamente, el partido de gobierno, le hace el PLD, y sus delegados no levantaron la mano y no emitieron ninguna opinión con respecto a eso. Y parece ser que obviamente, y en nombre de ellos, quien opinaba era el director del voto en el exterior, porque era el que asumía todo el discurso, llevándole la contraria a todos los planteamientos que hacíamos los partidos de la oposición en esa reunión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, la Constitución nuestra es clara en definir quiénes son los ciudadanos que tienen derecho a elegir y a ser elegidos. Es decir, el voto de los dominicanos aquí y los de fuera es un derecho fundamental, porque entra dentro de los derechos civiles y políticos. Entonces, es un derecho de ellos elegir a sus autoridades, en este caso, al presidente y al vicepresidente de la República, a los diputados, que son 7, que dice la Constitución, el artículo 81, numeral 3, que se elegirán 7 diputados del voto, con el voto de ultramar y de los dominicanos en el exterior, y que a su vez esos 7 congresistas que vienen y proceden del voto de las 3 circunscripciones de ultramar completan la matrícula de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué resulta? Si no se eligen esos 7, si los dominicanos no pueden votar o la Junta, violando la Constitución, así lo decide, lo cual se pone la Junta a una serie de demandas en términos personales de los ciudadanos que se sientan, que les sientan que le han conculcado un derecho, como al efecto lo sería, y de los candidatos que aspiran, que ya han hecho un trabajo en el exterior o de cualquier institución. La Junta se pondría a un festival de demandas por violación a la Constitución y a las leyes. Pero además, y aparte de lo que sería la conculcar de los derechos a una serie de ciudadanos dentro del padrón que representan, oigan bien, nada más y nada menos que aproximadamente el 9% del padrón electoral, 610.450 votantes dominicanos, que si la Junta decide dejarlo fuera, pues esa cantidad de votos es tan considerable que deslegitimaría, o sea, dejaría sin legitimidad el proceso electoral, porque con un 9% es suficiente cantidad para decidir quién gana o quién pierde en unas elecciones, ya que ustedes saben que en cuanto a lo que manda la Constitución nuestra, se gana en las elecciones presidenciales con el voto de la mitad más uno de los ciudadanos que concurran a la convocatoria de las asambleas electorales. Pero además, ¿cuáles consecuencias conllevaría en términos en términos institucionales? ¿Cuáles trastornos acarrearía como resultado directo esa decisión inconstitucional por parte de la Junta Central Electoral? Y por eso el llamado que nosotros de manera vehemente que le hicimos al presidente de la Junta y a todo su pleno, para que se desmonten del carro de octubre y del carro de febrero, y así claramente se lo establecimos nosotros en esa reunión, que deben desmontarse de ese carro porque miren dónde llegó, a dónde condujo ese carro, a la República Dominicana, que fue un atolladero electoral de febrero que ya todos conocemos, y que ahí hay una auditoría inclusive que no va a reposar el sueño eterno, que es la auditoría de la OEA, lo cual establece responsabilidades
de todo tipo en materia institucional y hasta de tipo penal por ese desastre electoral de febrero. Ese es otro tema, ¿eh? Ahora bien, ¿qué consecuencia directa va a acarrear? Bueno, que si no se vota en el exterior, como el exterior elige 7 diputados de ultramar, el Congreso quedaría incompleto. La matrícula del Congreso no estaría completada. Por tanto, eso también influiría en el proceso de la aprobación de las leyes. ¿Por qué? Porque 7 congresistas o 7 diputados inclinan la balanza en un proceso de aprobación de leyes hacia una dirección o hacia otra. Pero me voy más lejos. El artículo 83 de la Constitución dice y establece claramente dentro de las atribuciones de la Cámara de Diputados cuáles son parte de sus atribuciones. Entre ellas está que la Cámara de Diputados es la que somete la terna para que el Senado apruebe para elegir al defensor del pueblo, que es una instancia una de las instancias institucionales del Estado Dominicano. Pero también así, la Cámara de Diputados elige la terna que le somete a la aprobación del Senado para que éste apruebe mediante esa terna elegida seleccionada por la Cámara de Diputados, la conformación de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Pero me voy mucho más allá. La Cámara de Diputados también elige dentro de sus representantes quiénes son los que van a ir en nombre de los diputados a conformar el Consejo de la Magistratura, que es el que elige los jueces y los miembros de las altas cortes, los integrantes, jueces, magistrados de las altas cortes, que estos a su vez son los que eligen a todo el tren de la judicatura, de la administración de justicia en la República Dominicana. Estamos hablando de que esa también es una atribución, participar en la conformación o la elección o en la selección del Poder Judicial, que es uno de los poderes de la República Dominicana. De modo que la República Dominicana estaría asistiendo y la Junta Central Electoral le estaría añadiendo a la crisis sanitaria que va a heredar y recibir el próximo gobierno a partir de agosto, sumada a esta crisis sanitaria, una crisis económica y una crisis de carácter social, una crisis de carácter político e institucional, con consecuencias funestas para la estabilidad democrática de la Manuel, ¿hay condiciones actualmente ya en esos lugares en el exterior para que el dominicano pueda ejercer el derecho al voto? Claro que sí. Mire, en esto se ha jugado mucho a la manipulación y a la desinformación que ha salido hasta del seno de la propia Junta Central Electoral y de la Cancillería de la República Dominicana, que es una instancia interesada porque es la que representa los intereses del gobierno. Porque al final, miosotis y amigos televidentes, ¿por qué no se quiere y por qué el gobierno no quiere que se vote en el exterior? Ustedes saben por qué. Porque en todas las encuestas que se han hecho, en todas las evaluaciones de campo que se han hecho, los estudios del mercado electoral de las 3 circunscripciones del exterior, léase los Estados Unidos, Europa y América Latina, en más de un 75% de todas las encuestas, el gobierno tiene un rechazo de más de un 75% del candidato del gobierno. Ese es el quid del asunto, para que estemos claros. Entonces, hemos visto cómo la Cancillería, que es el gobierno, ha estado manipulando y desinformando, filtrando inclusive la propia Junta Central Electoral, supuestas respuestas de funcionarios que ni siquiera están certificadas y que a todas luces que sabe y ha manejado los temas institucionales de la diplomacia, sabe que muchas de ellas ni siquiera han agotado el curso ni el canal correspondiente. La de España que presentó, le entregó la Junta a algunos periodistas, estaba firmada por una subdirectora, creo que de protocolo, pero en un correo de manera informal. Es una conversación personal que le entregan una copia, hacen un printer a los periodistas de la República Dominicana. Pero ¿qué es lo más extraño de esa filtración, de esa supuesta respuesta de España? Dicho sea de paso, el mismo día que estábamos discutiendo en la reunión con el Pleno, léase el pasado lunes, ahí mismo acabamos nosotros de recibir por las redes la información desde España, que llegaba fresquecita, de que España había aprobado la realización de elecciones en 2 regiones de su territorio para finales de junio y principios de julio.
De modo que esa supuesta respuesta quedó en el aire, cayó en un vacío y fue desautorizada por esa información oficial que se envió y que corrieron en todos los medios desde España. Miren que lo sospechoso y lo extraño, que mientras la Junta Central Electoral le filtra la información a los periodistas dominicanos y hasta la colgó en su portal, ese mismo día, estamos hablando del jueves, perdón, del miércoles, ¿verdad? Sí, el miércoles. El miércoles la Junta filtra esa información, pero resulta que en la reunión, la reunión fue el lunes, la Junta filtra la información el martes. Y la Junta en la propia reunión del Pleno le había dado un plazo de 24 horas por petición del delegado del PRD a todos los partidos que no habían depositado su posición con respecto al voto en el exterior para que depositaran las instancias y luego de ese depósito entonces la Junta estará en condiciones supuestamente de deliberar y tomar una decisión al respecto. Es decir, debió dejar que transcurrieran por lo menos las 24 horas de plazo que ella misma le dio a los partidos políticos. No bien habían concluido los 24 horas de plazo para que los partidos depositen instancias y ella estaba filtrando información, precondicionando al ambiente y a la opinión pública de que supuestamente desde España le habían mandado una nota por correo verbal de que no se podían realizar supuestamente elecciones en España, siendo todo esto muy falso. Pero tampoco ni siquiera el proceso. ¿Pero qué quiere decir esto entonces? ¿Que la Junta de una u otra forma no quiere que vote el dominicano en el exterior? La Junta está montada en el carro de octubre del desorden fraudulento de las internas de PLD de octubre y del desastre electoral de febrero. La Junta es lo más parecido, como en el buen refrán dominicano, a los perros hueveros. Ustedes saben el refrán, lo recuerda Miosotti, ¿verdad? Sí, claro. El perro huevero, aunque le quemen el hocico, como decimos en buen dominicano, sigue siendo huevero. Es decir, no rectifican. Los partidos políticos le dieron una especie de chance o de voto de confianza a ese pleno de la Junta Central Electoral, luego del desastre que ellos organizaron o montaron en febrero. Y de manera reiterada, ellos siguen caminando y transitando en la misma actitud que llevó a la Junta y al país al desastre de febrero que todos ya conocemos. ¿Qué tal de la carta que don Adriano Espaillat había enviado a la Junta Central Electoral? ¿En algún momento ustedes vieron esa carta? Sí, miren, en esa intervención nuestra nosotros precisamente hicimos referencia de la supuesta versión de las autoridades de Cancillería y de la desautorización por parte del congresista Adriano Espaillat a la Cancillería Dominicana, donde claramente en un documento oficial el Departamento de Estado le entregó una comunicación al congresista Adriano Espaillat, representante de Nueva York ante el Congreso de los Estados Unidos, donde claramente se le dice a Adriano Espaillat, y así lo dijo Adriano Espaillat en varias intervenciones públicas que ha tenido, de que se le permite y se le autoriza la votación de los dominicanos. ¿Por qué? Bueno, porque en Estados Unidos, en el mes de junio, tienen pautado la celebración de elecciones allá, presencial, de manera presencial, tal cual lo manda el artículo 208 de nuestra Constitución, que el voto es presencial, es personal, es directo, es libre. Entonces, pero también déjenme decirle, nosotros tenemos que, se lo voy a enviar, para que lo coloque y lo vean los amigos televidentes, la comunicación de respuesta del gobernador del estado de Nueva York, donde aprueban y autorizan la votación de los dominicanos. Pero además la del estado de Providence, de Boston y de todas las ciudades. Miren, nosotros en la instancia que depositamos de la Junta Central Electoral, solo la Fuerza del Pueblo hizo un levantamiento rápido con nuestros delegados en el exterior y le identificamos con el consenso de las instituciones de dominicanos, comunitarias de dominicanos en los Estados Unidos y en Europa, fundamentalmente España e Italia, que es donde están la mayor cantidad de votantes. Solo en Estados Unidos le identificamos a la Junta 126 locales disponibles y autorizados y aprobados por las autoridades estatales para poder votar de manera presencial, obviamente guardando y respetando las medidas sanitarias que exige la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y las autoridades de la salud de cada uno de esos estados, de esas ciudades. Pero también para el caso de Europa, le identificamos y le sometimos con dirección y todo, aprobado por las autoridades de cada una de esas ciudades, 50 locales
en Europa para que se puedan realizar el voto de los dominicanos. O sea, ni es por falta de autorización, ni es por falta de locales adecuados, porque nosotros solo le identificamos casi 200 locales entre Europa y Estados Unidos. El PRM también hizo lo propio y le depositó una instancia como con 200 locales. Pero peor aún, ¿qué es lo que nos sorprende a nosotros? Que la Junta se supone o se presupone que las elecciones se iban a realizar, era el domingo pasado, ¿verdad, Miosotti? Entonces la Junta debió tener ya contratado y se supone organizado esos locales desde hace más de un año, y sin embargo la Junta les pedimos y les solicitamos que nos entregara ese listado de los locales que ellos ya tenían para las elecciones que debieron realizarse para el domingo pasado, si no hubiese tenido que posponerse con el tema del COVID. Y tampoco la Junta nos dio respuesta porque no existe, nunca hizo esa diligencia, ni esos trabajos. Ya estamos a diferencia de cuántos días, 40 y cuánto. Bueno, son el 5 de julio, estamos a diferencia de un mes y algo. Un mes y algo ya estamos hablando básicamente. ¿Hay tiempo para que la Junta organice ya lo que falta? Claro que sí. Miren, el director de la OCLE, o no el director, uno de los miembros de los 3 miembros de la Oficina del Voto en el Exterior de Nueva York, de la OCLE de Nueva York, que dicho sea de paso, el titular de la OCLE que designó la Junta, que fue objetado por todos los partidos de la oposición porque el señor Aranda. Aranda es uno de los miembros, no es el titular, no. Aranda responsablemente mandó una carta diciendo que ellos han hecho todos los trabajos, están preparados para la organización de ese proceso allá, y ellos de manera individual, porque el presidente, el encargado coordinador de esa OCLE no aparece, y además la Junta le dio instrucciones, según dice Aranda ahí en ese documento que le mandó a la Junta y que nos dio copia a todos los delegados, todos los partidos, el país lo ha visto circular en las redes y en todos los medios de comunicación. Decía que la Junta le dio instrucciones a ellos para que no hicieran nada, no estaban autorizados hasta tanto no lo juramentaran. Pero cuando nosotros le exigimos la juramentación de las OCLE al pleno de la Junta, el presidente de la Junta dijo que ellos no necesitaban juramentación, pero sin embargo a ellos les da instrucciones que hasta tanto no se juramentaran, no podían convocar a ninguno de los delegados ni podían organizar ningún proceso allá. Por suerte que ellos fueron más diligentes y se pusieron a tono con las exigencias de los partidos políticos y fueron organizando parte de ese proceso. Y ya hoy, en el caso de Nueva York, Aranda le envía una comunicación a la Junta Central Electoral diciendo todo lo cuanto ellos han hecho. Es decir, que hay tiempo y los partidos políticos todos estamos en una misma dirección, lo que la oposición me refiero, para contribuir, garantizar que ese proceso, que es una conquista de los dominicanos de la diáspora, que son además los dominicanos un pilar fundamental del sostenimiento económico, ya que por el tema del envío de las remesas son una parte importante en términos de los ingresos de dólares a la economía dominicana. Ellos se han ganado ese derecho que ya está consagrado en la Constitución dominicana, y que este pleno de la Junta no tiene ninguna calidad para desconocerle eso. A ustedes se les pidió y se les solicitó que entregaran las propuestas a los partidos de la oposición. ¿Qué ustedes proponen para que realmente esto pueda darse de manera efectiva? Nosotros planteamos, primero, como colaboración, le depositamos en esa instancia la identificación con dirección y todo y aprobaciones correspondientes a las autoridades locales para el voto presencial. 126 locales en el caso de la Fuerza del Pueblo. 126 locales, el PRM hizo lo propio también para el voto del exterior en Estados Unidos, y 50 locales en Europa. El PRM creo que hizo también lo propio. También le planteamos a la Junta que juramentara inmediatamente las OCLE para que ellas pudieran estar en condiciones de empezar a operar y trabajar, porque ella no le había permitido, no le había autorizado trabajar. Pero que además, a su vez, las OCLE convoquen inmediatamente a los delegados de los partidos políticos para definir el montaje rápido de los detalles de ese proceso, y así también definir el protocolo de votación en tiempos de COVID. Tanto el que se va a definir aquí, que tampoco el de aquí se ha definido, a pesar de que nosotros depositamos varias propuestas, la Junta no termina de aprobar. Igual pasa ya con el protocolo de voto en el exterior. De modo que esas son parte de las propuestas. Así también le planteamos que en el caso hipotético, que no lo hay todavía,
porque todas las respuestas que hemos recopilado de las autoridades locales en Estados Unidos y en Europa han sido positivas, es decir, permitiendo la votación. Pero en el caso hipotético que alguna ciudad no la permita, también planteamos a la Junta como alternativa que mueva a esos votantes dentro de la misma circunscripción a una ciudad vecina que sí le permitan efectuar la votación. ¿Y eso podría hacerlo la Junta? ¿No incurriría en más gastos? No. No, porque estamos hablando de la movilización de los votantes. Si, por ejemplo, en la ciudad, que no es el caso, en la ciudad de Nueva York no permiten que se vote en una zona, ¿verdad? Que puedan ellos moverse a otra zona del mismo Nueva York o a otra zona de cercana de New Jersey, que solamente hay que cruzar el puente. Para ponerte un solo ejemplo. De modo que solamente en ese caso ya los partidos políticos tendrían que montar su logística para montar la logística para que su gente se pueda movilizar. A quien le dificultaría eso, en caso de que sea necesario, que hasta ahora, reitero, no tenemos el primer caso donde no se le haya permitido y no se haya aprobado la votación de los dominicanos allá. No tenemos todavía el primer caso, pero en caso de que apareciere un lugar que no permite el voto presencial, entonces podemos tener esa opción y dificultaría el trabajo a los partidos políticos, no así electoral. Un dato que yo no quiero que se quede, y es por qué sectores han puesto a correr la idea de votar por correo si no hay ningún tipo de inconvenientes hasta este momento. Que lo puso y lo plantearon del seno de la propia Junta Central Electoral, porque ellos querían o creían que nosotros íbamos a caer en el jueguito de aceptarle como alternativa a eso. La Constitución en su artículo 208 es muy clara. El voto es personal, es presencial, es directo. Y además no hay ninguna razón para que los dominicanos en el exterior puedan ir a votar presencialmente, porque ninguna ciudad lo ha prohibido. Todo eso fue un invento de Cancillería y que la Junta también fue parte de eso porque se prestó a filtrar esas supuestas respuestas que eran a todas luces falsas. Es decir, Manuel, que en conclusión, esos sectores que han estado hablando del voto por correo, esas son bolas que se han puesto a correr. Eso es un invento porque además no es necesario, porque está aprobado el voto físico en esas ciudades. Pero además la Constitución no permite el voto por correo ni ninguna otra modalidad que no sea el voto físico y personal directo de cada ciudadano en cada colegio electoral. Eso es un invento que es inconstitucional y que no hay necesidad tampoco. Para eso tendría que hacerse una reforma a la Constitución para permitir eso. Pero además no hay necesidad porque, reitero, en todas las ciudades que hemos hecho el levantamiento no hay ningún impedimento para que los ciudadanos dominicanos vayan y se presenten personalmente a los centros o recintos de votación. Si la situación del COVID se agudizara, a propósito de estos 15 días que nosotros tenemos una especie como de prueba en esta reapertura de la economía en el país, ¿qué pasaría entonces más adelante? Miren, no se va a agudizar porque ya el COVID ya con el COVID vamos a convivir. Ese virus nos va a acompañar siempre. Ya la ciencia está dándole los toques finales incluso a los antídotos, los medicamentos que nos van a permitir convivir con ese virus que va a quedar entre nosotros como otros más. Y lo que estamos hablando es que en todos los países, el mundo, por ejemplo, Estados Unidos, Europa y Asia, lo que están es iniciando o ya iniciaron un proceso de normalización de todas sus actividades, que en el caso de Europa, Estados Unidos y Asia le han puesto como tope la tercera semana del mes de junio. Es decir, el mundo está caminando hacia la normalización de sus actividades cotidianas. Entonces la República Dominicana, en el caso de la República Dominicana es de todos conocido, que aquí lo que ha habido es un proceso de manipulación con el tema del COVID, tanto a nivel del gobierno como a nivel de otras instancias. Aquí el gobierno debió haber iniciado, por ejemplo, las pruebas masivas desde la primera cuarentena, desde la primera aprobación del periodo de emergencia, del estado de emergencia. Sin embargo, ya el gobierno lleva 3 aprobaciones
de estado de emergencia, y ahora en la última aprobación es que han decidido hacer intervenciones supuestamente masivas en los distintos sectores del país. De modo que eso ha servido solamente, ese estado de emergencia, para un reducido grupo de funcionarios hacer grandes negocios, haciendo compras con asignaciones directas, bypaseando y evadiendo todos los tipos de mandatos que establece la ley, montado en una supuesta, en esta ley de emergencia. Y todo eso ha salido a la luz pública. Pero además querían, y el plan era hacer pruebas masivas cercano a la fecha de las elecciones del 5 de julio, para ellos creer que podían pues tener éxito en posponer nuevamente las elecciones, cosa que no será posible. ¿Aceptarían ustedes, como parte de la oposición, ir a las elecciones sin que la Junta incluyera el voto del dominicano en el exterior? No es que no podemos ir a elecciones, y la Junta Central Electoral lo sabe. La Junta no tiene facultad para decir o aprobar. Imagínense que aceptemos eso, de que no permitan que los dominicanos, o que el 9% de los dominicanos puedan votar en este proceso, los que están en la diáspora. Bueno, pues la Junta, después que se acepte eso, podrá decidir, si el gobierno no le conviene y sabe que va a perder en Santiago, el gobierno, entonces la Junta va a decidir que los de Santiago no pueden votar con una supuesta justificación del COVID, o que los del Gran Santo Domingo no pueden votar donde el gobierno no tiene nada que buscar. Estamos hablando que eso es inaceptable. Aquí todos los dominicanos, en igualdad de condiciones, porque así lo manda la Constitución y las condiciones lo permiten, tendremos y estaremos todos asistiendo a votar el día 5, sin que nadie se quede fuera y sin excluir a ninguna de las zonas o de las regiones o de ningún ciudadano. La Junta no tiene calidad para tomar una decisión de esa naturaleza. Yo quiero, Manuel, agradecerle de verdad esta participación de este viernes en este espacio Diario 16 para hablar de algo tan importante para este país, el voto del dominicano en el exterior, de esa gente laboriosa, de esa gente que está pendiente de cada cosa que se hace en la República Dominicana. De verdad, muchas gracias, Manuel. Gracias a ti. Nosotros seguiremos garantizando y luchando para que esa conquista de los dominicanos, que son una de las patas que sostiene la mesa de la economía dominicana, los dominicanos en el exterior, se mantenga y siga reafirmándose, así como todos los dominicanos de toda la República Dominicana, donde quiera que se encuentren, en cualquier rincón del mundo que se encuentre un dominicano, ahí estaremos nosotros defendiendo el derecho legítimo que ellos tienen de ser y de seguirse llamando dominicanos. Así mismo. Señores, estamos conversando con Manuel Crespo, delegado político de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral. Tenemos que irnos a la pausa comercial. Al regreso, vamos a aprovechar este viernes para hablar de un sector que no habíamos tratado aquí con ellos en este programa. Vamos a hablar del arte, de cómo han sido afectados nuestros artistas, la gente, nuestros actores, la gente del cine, con esta situación de la pandemia del COVID-19. ¿Y con quién vamos a hablar sobre eso? Con don Joseph Cáceres. Cuando hablamos del arte, de la crónica social en el país, necesariamente tendremos que hablar del maestro Joseph Cáceres. Todo esto lo tendremos después de la pausa comercial.